Está el presidente de Gasacruz, Adrián Castedo, en comunicación ya. Presidente, yo le agradezco mucho por este contacto. A ver, ¿cómo recibe su sector esta reunión, estas 10 medidas? Y bueno, nosotros escuchábamos a los otros sectores agroproductivos decir que no los habían llamado. ¿Por qué no los llaman a ustedes? Y bueno, reitero, ¿cómo tomaron esta reunión y estas definiciones? Hola, buenos días. Bueno, nosotros la verdad que vemos con buenos ojos lo que se está haciendo. Creemos que es en la línea correcta. Han habido reuniones con el sector productivo. En este caso, bueno, no sé, digamos, no soy la persona indicada para decir por qué no estuvo sentado ahí el sector productivo, pero hay medidas que sí nos van a facilitar la vida y que van a incentivar el tema de las exportaciones, por ejemplo, ¿no? Nosotros hace bastante tiempo venimos promoviendo que el sector productivo puede ser lo que fue el sector de hidrocarburos en algún minuto, ¿no? Un gran generador de divisas sin dañar el medio ambiente y tampoco sin dejar desabastecido el mercado interno. Entonces, creemos que van en la dirección correcta, facilitar, digamos, los trámites de exportación, analizar el tema de los combustibles, ojalá que funcione, porque no es solo el diésel el problema hoy día, también es la gasolina. Las propiedades ganaderas se manejan con bastantes vehículos livianos también para asistencia. Los motores, muchos motores para sacar agua son a gasolina, entonces eh, son el tema de los combustibles, habría que seguir avanzando, pero consideramos que ya son medidas que están dando un poquito solución a esas demandas y a esas conversaciones que viene teniendo el sector productivo con el gobierno. Hay que avanzar, hay temas de seguridad jurídica todavía pendientes, tenemos la ley de la vigilato. ¿Y por qué traigo estos temas estructurales? Porque nosotros hemos planteado que ampliando la producción, Adrián, el micrófono se cortó. sí, abastecemos de menor manera el mercado interno y asimismo generamos mayores excedentes para exportar. Nosotros hace un tiempo hicimos una proyección de que en 10 años el sector ganadero puede estar proveyendo 2.400 millones de dólares en exportaciones. Y esto es muy sencillo porque el Paraguay, que es un país de una extensión territorial equivalente a Santa Cruz, exporta eso hoy en día. Entonces, es en ese sentido que nosotros creemos que se tienen que seguir dando pasos en esta dirección, ¿no? Ahora, Adrián, ayer hablábamos con Gary Rodríguez del IPSE y ponía como ejemplo el hecho de que el cupo de exportación limitaba en realidad la oferta exportable y ponía como ejemplo el sector ganadero, con la posibilidad en este momento de incrementar la exportación. ¿Cuál es la realidad en este instante? Hablo de esto porque creo que más allá de las medidas que van a tomar un tiempo para que sean realidad, porque entiendo que este acuerdo va a generar mesas de trabajo y demás, y después hay que implementarlo. Esto va a demorar, ojalá que sea rapidísimo, pero entre 4 y 6 meses. ¿Cuál es la realidad en este momento del sector y cuál es la capacidad de exportación, entendiendo que el primer punto es liberar las exportaciones? Bueno, el sector ganadero el año pasado exportó algo equivalente al anteaño pasado, ¿no? 20.000 toneladas. Si bien nos han duplicado el cupo, porque ha ido de 20 a 37.000 toneladas, estas cosas no son automáticas porque proveedores de carne en el mundo hay muchos, ¿no? Y confiables. Proveedores como Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, que son grandes productores de carne. Entonces, no es sencillo para un país como el nuestro, que a veces tiene bloqueos, ¿no? Y las cargas no llegan a tiempo, consolidar a los clientes. Entonces, yo creo que este año esperemos que crezcamos en exportaciones y ojalá que logremos esas 37.000 toneladas, pero el sector ganadero, y eso se lo hemos manifestado a autoridades del gobierno,
con quienes hemos estado trabajando, digamos, y a raíz de eso es que se levantó, se dobló el cupo. Nosotros le mostramos que teníamos actualmente entre 80 a 100.000 toneladas de excedentes. Entonces, que nos hayan llevado a 37.000 es un gran paso, pero nosotros le dijimos, hay entre 80 y 100.000 toneladas de producción actualmente que podrían destinarse a la exportación sin afectar absolutamente el mercado interno. Entonces, en ese sentido, hay espacio, estimado Gary, pero no es sencillo, como te digo, competir en los mercados internacionales. Más aún, China, que es nuestro principal comprador con un 80%, que está atravesando una seria crisis económica, ¿no? Entonces, esas son un poquito las situaciones, por eso nosotros hemos venido planteando que haya una liberación total de la exportación y que se evalúe en 2 o 3 años, porque cuando vos tenés condiciones, digamos, de largo plazo, la gente se entusiasma e invierte, ¿no? Una inversión en ganadería son inversiones grandes en instalaciones que te rentan durante 20, 30 años. Entonces, son temas bastante serios cuando te vas a meter a hacer agropecuaria. Entonces necesitas un horizonte claro de mercado, de seguridad jurídica, que el día de mañana no te avasallen la propiedad, digamos, ¿no? O que por cualquier motivo haya un proceso de reversión, por ejemplo. Entonces, esos son factores que de cierta manera abren el sendero para que vengan las inversiones. Asimismo, si queremos nosotros dólares, tenemos que ver otras fuentes, no solo la exportación. Está también la propia inversión nacional y la propia inversión extranjera, ¿no? Ser un país atractivo para la inversión extranjera puede ayudar a paliar un poquito el tema del dólar. Otros aspectos, por ejemplo, seguir combatiendo el contrabando seriamente. Estuvo ingresando hace unos meses atrás bastante ganado de Argentina y de Paraguay de contrabando. Se carneaba en toda la frontera cantidades enormes, o sea, 100 cabezas por día, por decirte algo. Y esos son dólares que se van del país, ¿no? Entonces, y nosotros consideramos que todavía faltan pasos para seguir dando, pero abrigamos la esperanza de que las conversaciones que ha venido teniendo el gobierno con el sector productivo van a continuar. En el caso de la tierra, en el saneamiento de la tierra en relación a Fegasacruz y los asociados, el tratamiento en un momento tuvo una discusión, cómo va a tener tantas hectáreas, es decir, sin conocer la forma de producción, cómo va a tener tantas hectáreas una vaca. Yo recuerdo cuando empezaron a delinear esa ley INRA que terminó siendo un chicle, no la estiraron para donde quisieron. En ese concepto, ¿cómo está la condición de los asociados de Fegasacruz en el saneamiento de tierras, hablando de la seguridad jurídica para este nuevo momento que se puede abrir desde la exportación de carne? Claro, una de las cosas pendientes que también hemos planteado es la firma de títulos, ¿no? Hay muchos trámites de saneamiento que ya han concluido y los títulos están sin firmar. Nos han dicho, hemos tenido reuniones también con autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria y nos han dicho que se va a ir procediendo, ¿no? Entonces, por eso te decía, Gary, hay varios factores que pueden tomarse en cuenta para seguir estimulando mayores niveles de producción y eso no, ganamos todos. Lo mismo pasa con el tema de la biotecnología. Por ejemplo, si producimos más granos, si producimos más forraje con estas plantas que están adaptadas a la sequía, que no requieren tantas aplicaciones de herbicidas, fungicidas, entonces los costos son menores y los niveles de producción son mucho mayores. Vamos a enfrentar una crisis en los próximos meses porque a raíz de la sequía persistente que ha habido en los meses anteriores, no se ha podido sembrar lo que normalmente se siembra. En el este, por ejemplo, hay lugares donde no se ha sembrado la soya y ahora se espera sembrar sorgo, por decirte algo, pero aún así está bastante seco. Entonces, es ahí donde las demandas y las solicitudes que hemos hecho cobran mayor relevancia
Porque obviamente si tenés mayor producción, tenés excedentes, ¿no? Y en esta política de asegurar primero el mercado interno y exportar los excedentes, es ahí donde estos planteamientos se hacen muy relevantes, porque por supuesto a mayor producción y mayores niveles de exportación vas a tener mayores divisas. Y hay que pensar en temas estructurales, porque lo que nos ha pasado en Bolivia son temas estructurales, pero que van en contra del ingreso de dólares. Mira, por ejemplo, antes exportábamos 3.000 millones de dólares en hidrocarburos e importábamos cifras mínimas en combustible. Ahora eso se ha revertido. Hay mínimo de exportación de hidrocarburos y hay máximo, como nunca visto, de importación de combustibles. Entonces, ¿cómo vas a compensar, digamos, ese chorro de salida de dólares, disculpa que dé ese ejemplo, con chorros a la inversa? Y estas medidas, digamos, de flexibilizar y demás, yo creo que sí son positivas, pero faltan medidas de fondo, porque no sé, hay que evaluar, digamos, ¿no? Tal vez en 20 días tendremos algún resultado de las medidas actuales, 60 días, pero hay que pensar también en los próximos meses, ¿no? Y en los próximos años, porque si no, va a ser bien, bien complejo lo que hemos visto recién de incrementos en los precios de los productos importados que van a golpear en el costo, ¿no? De los productores, pero también van a golpear en el costo de la canasta básica, porque han habido grandes cantidades de alimentos que han hecho que la canasta básica en Bolivia sea una de las más económicas de Sudamérica. Por ejemplo, el tema de la harina, ¿no? ¿Y por qué? Porque había un dólar a bajo precio. Y hablo de la harina de trigo en este caso porque de dónde viene la gran cantidad de trigo y de harina de trigo viene de Argentina, ¿no? Situación que nos va a perjudicar porque además no se ha incentivado, digamos, como debería ser la producción de granos, ¿no? Trigo, soya, maíz, sorgo, que son alimentos que te van paliando la canasta básica. Por ejemplo, el sorgo y el maíz influyen muchísimo en la alimentación del pollo y el cerdo, que el pollo, digamos, es uno de los productos de la canasta básica de las familias que tienen menos ingresos. Entonces, esas son situaciones que hay que evaluarlas muy bien, hay que juntarse con los productores e ir dando más señales para que se consigan más dólares. Te hago la última de mi parte. Hablábamos hace un momento de que de 20.000 toneladas ustedes subieron el cupo a 37.000 toneladas y que son capaces de producir de 80.000 a 100.000 toneladas De exportar. de exportar. En este cuadro, esto, ¿cuánto tiempo termina? Es decir, vamos a ir en positivo y que se libere el cupo y demás y que pueda lograrse. Evidentemente ya es la competencia por el mercado la que primaría o no el negocio, entendiendo que hay competidores muy fuertes y con mucha tradición de exportación. Desde ese contexto, ¿en cuánto tiempo ustedes pudieran llegar, ustedes como sector digo, a esta exportación, entendiendo que se libere el cupo y que ustedes tengan la plena garantía de parte del Estado boliviano para poder exportar, para llegar, por poner un número, a 100.000 toneladas exportables? Eso va a demorar un par de años, querido Gary, ¿no? Nosotros hicimos una proyección de ir de 130 millones en 10 años, si hay estas condiciones, a 2.400, ¿no? Entonces estamos hablando de multiplicar por 20. Uh-huh. Yo creo que lograr estas 100.000 toneladas, si tenemos la buena aventura de conseguir clientes, probablemente en 3 años vamos a estar en esos niveles. Pero imagínate, ya con 100.000 toneladas vas a estar produciendo el triple en carne, ¿no? O sea, exportando el triple en carne vas a ir de 130 a casi 400 millones, ¿no? Y el complejo de la ganadería no es solo la carne, sino también es la leche y también es el cuero, ¿no? El año pasado y el anteaño pasado bajaron los precios internacionales el año pasado, exportamos un poquito más, pero a menores precios, entonces hemos estado alrededor de los 250 millones de dólares en exportaciones, ¿no? Eh, y si pensaríamos en triplicar, digamos, lo que es leche, carne y cuero,
probablemente estaríamos hablando en 3 años de 750 millones de dólares, que ya sería interesante, pero más interesante, como te digo, es la proyección en el caso de la carne. El caso de la leche tiene sus dificultades. Han habido algunas lecherías que por el tema del grano han estado cerrando. El tema de los bloqueos le afecta mucho al lechero porque las vacas te dan leche todos los días, entonces, y tus tanques de almacenamiento en las propiedades son limitados, ¿no? Puedes aguantar 2, 3 días, pero 4, 5, 6 días es imposible, se te frega la leche. Entonces, eso ha golpeado mucho al sector lechero, pero en el sector del ganado de corte, digamos, hay un poquito más de flexibilidad en caso de los bloqueos, pero lo que sí te destruye en un bloqueo es que no podés cumplir con tus compromisos. Y afuera del país, si no sos confiable, no hay segundas oportunidades, ¿no? Porque esa gente tiene sus supermercados y la carne tiene que estar a disposición en horas y días específicos. Y pues bueno, si vos no le cumplís, o sea, hay grandes competidores nuestros que le cumplen. Entonces, esas son las cosas que hay que pensar. Lo mismo cuando en algún momento se cortó la exportación, digamos, de forma abrupta, no se midió el daño que se hizo al mercado, ¿no? A la gente que confió en vos y que estaba esperando tus suministros. Entonces, por eso es importante, reitero, que se mantengan las conversaciones con las autoridades de gobierno, porque así ellos entienden y se logran tomar mejores decisiones para el país, ¿no? Adrián, te agradezco muchísimo por este momento y por esta explicación que creo que asienta más en la realidad del productor hacia la gente, el tema, el espíritu, la forma del negocio. Yo siempre digo, el ganadero es el que más arriesga y el que menos gana en la cadena de producción interna, lamentablemente. Gracias, muy amable. Es correcto, querido Gary. La verdad que, mira, tener un animal durante 2 años y por temas de mercado, de sequía que te toque, o sea, podés perder toda tu utilidad, ¿no? En cambio, el comerciante es día a día y ese no pierde. Así que es por eso, gracias por la solidaridad y la comprensión con el productor primario. Un fuerte abrazo. Chao, un abrazo, gracias. Adrián Castedo.